El hombre solo debería haber sacado 2 pistolas para participar en la prueba de selección. Esto sorprendió directamente a todos los examinadores presentes, porque las armas de fuego son muy raras entre los cazadores. Además, cada vez que se dispara una bala, el anfitrión necesita usar su poder mágico para coordinar el ataque. Solo los cazadores de élite legendarios pueden usar armas de fuego. Sin embargo, el hombre usó 2 armas de fuego a la vez. Esto hizo que el examinador, que ya no le caía bien, lo declarara culpable de... Resulta que el hombre, al principio, era el más fuerte de la asociación de cazadores, pero antes de que pudiera mostrar su gran poder. De repente pensó. Luego, debido a la exposición, desapareció de la vista del público. Incluso su propio agente le aconsejó que se retirara, y que fuera bueno con los demás colegas. Y la razón de todo esto, era porque su habilidad, florecer, era una habilidad que podía aumentar todas las estadísticas proporcionalmente, pero una vez que esta habilidad se activaba, su nivel quedaría permanentemente bloqueado, sin poder subir. Fue porque su agente, cuando él tenía 18 años, lo encontró y descubrió su talento demasiado pronto, lo que provocó que su fuerza se estancara ahora. Si hubiera activado esa habilidad un poco más tarde, quizás no habría caído tan bajo. Después de regañar furiosamente a su agente, salí furioso por la puerta. Después de todo, y golpearlo no serviría de nada, justo cuando pensaba en cómo debería ser mi futuro. Un gran camión se dirigió directamente hacia mí. Solo escuché los ruidos a mi alrededor desvanecerse gradualmente. Morí en mi momento más bajo. Aunque una vez me esforcé tanto. Debido a una elección equivocada a los 18 años, había llegado a esta situación. Con el corazón lleno de arrepentimiento, cuánto deseaba, pero no me di cuenta de que el anillo en mi mano estaba brillando. En ese momento, escuché un sonido de exitosa en mi oído. Me levanté de golpe y miré, y descubrí que había regresado al momento de la prueba de mis habilidades. El yo de entonces, al enterarse de esta noticia, estaba eufórico, pero mi madre tenía una expresión de decepción, porque ella no quería que me dedicara a ser cazador. Es como los jugadores de eSports. Muy pocos logran destacarse. En cambio, ella prefería que me concentrara en mis estudios. Podría ser una película legendaria sobre volver al pasado. ¿Cómo podría yo renunciar a esta oportunidad tan difícil de conseguir? Esa noche, revisé mi hierba de habilidades. La institución de detección original solo podía detectar si alguien había despertado, pero no podía saber qué significaba el despertar del examinado. Pero yo era diferente, porque poseía el ojo omnipotente, capaz de ver todo, y en esta vida, como esperaba. Desperté. La habilidad flor en plena eclosión. Decidí desactivarla sin dudarlo. Para poder crecer más rápido a partir de ahora, debía adaptarme a este cuerpo joven lo antes posible. Pero justo en ese momento, escuché la discusión de mis padres desde afuera. Estaban discutiendo si yo debía estudiar o convertirme en cazador. Mi padre elogió mi deseo de ser cazador y sugirió que podría tomarme un año para ver los resultados. Pero mi madre pensaba que a esta edad era el momento de alcanzar a mis compañeros. Si perseguir un sueño no daba frutos, se perdería mucho tiempo. Por eso, abrí la puerta de golpe y dije, necesito un año. Solo necesito 6 meses. Es si después de 6 no muestro resultados. Entonces renunciaré para siempre a ser cazador. Sin embargo, en el camino me enfrenté a una gran crisis. Porque había olvidado que este cuerpo mío aún no era mayor de edad, y en el interior del club de cazadores, estaba prohibido el ingreso de menores solos, a menos que estuvieran acompañados por un tutor o tuvieran la firma de un tutor. Justo cuando no sabía qué hacer, una gran mano me dio una palmada en la espalda. Me giré para mirar. Y descubrí que era Dao Yu. En mi vida anterior, él había estado entre los 3 primeros en el primer nivel. Aunque no era el más fuerte. Pero era un riesgo. Pero como era una persona reencarnada, solo pude fingir que no lo conocía. Esto dejó a Dao Yu muy afectado. Después de todo, él era alguien bastante conocido en la clase de al lado, ¿verdad? No era posible que nunca hubiera oído hablar. Después de un breve intercambio de saludos, Dao Yu también se enteró de que yo no podía entrar al club. Y con entusiasmo, dijo que podía ayudar. Porque él ya era miembro de este club. Puedes entrar y salir del club libremente, pero la premisa es que debo aceptar ceder el paso. Do-Hun observaba desde... Sue Mian preguntó con esa inocencia. Lo que quería, naturalmente, lo acepté después de pasar por la recepcionista. Ambos llegamos al campo de entrenamiento del club. Antes de que comenzara el entrenamiento, enfaticé repetidamente que solo estaba allí para probar mis habilidades. No debería haber nada particularmente emocionante, pero Do-Hun insistió en observar desde un lado, y con el tono de un senior, dijo, ¿puede ayudarme a entrenar? Naturalmente, lo ignoré. Después de todo, en mi vida anterior, mi edad ya era mayor. Si alguien era el senior, era yo. Luego comencé a entrenar. A diferencia de los demás, elegí un clon de Rencro como mi maniquí de entrenamiento. Do-Hun, que estaba a un lado, preguntó rápidamente, ¿te equivocaste de opción? Si quieres entrenar, deberías elegir un maniquí normal, no un clon de Rencro, algo indestructible como ese. Pero yo respondí, un maniquí de entrenamiento debería ser resistente, ¿no crees?
Inmediatamente después, luché contra el clon. Si fuera en mi vida anterior, aún podría atravesar fácilmente la armadura de este maniquí. Pero como mis atributos y habilidades aún no se han desarrollado, solo puedo usar mi ojo omnisciente para observar sus puntos. Al descubrir que el punto débil del maniquí eran las articulaciones de la armadura, reaccioné rápidamente y las destruí una por una. Finalmente, también logré derrotar al clon de Rencro. Do-Jun, al ver esta escena, sintió mucha curiosidad. Había estado en el club tanto tiempo, y nunca había visto a nadie dañar un clon de Rencro. Sin embargo, yo pude derrotarlo fácilmente. Do-Jun, que observaba desde el otro lado, estaba ansioso. Justo después de que me fui, imitó mi estilo de ataque y luchó contra el clon de Rencro. Pero lo que nunca esperó fue que, incluso si ajustaba la dificultad al mínimo, aún no podía causar el más mínimo daño al clon. Hasta que un señor del mismo club se acercó al escuchar el ruido, riéndose de que solo un tonto usaría un clon de Rencro como maniquí. Este tipo de cosa fue diseñada para ser indestructible. Justo después de que Do-Jun y yo nos separamos, recibí una invitación de Do-Jun para cenar juntos. Y el motivo por el que me invitó a cenar esta vez, era para preguntarme sobre el clon de hierro del crucero. Aunque intenté usar el mismo ataque con no causó ningún daño al clon. ¿Será que la configuración que elegí estaba mal? Sin embargo, justo cuando me disponía a responder, apareció la voz del señor Dogu detrás de mí. Sus palabras se burlaban de Do-Jun. ¿Cómo es posible que alguien quiera destruir el clon del crucero? ¿Acaso es un gorila? Tiene fuerza, pero es un bruto. También dijo que su amigo lo hizo. Realmente debería preguntarle a su si su frente dispara láseres. Al escuchar esto, más o menos supe de qué estaba hablando. Tomé la taza y la golpeé con fuerza contra la mesa. Mientras respondía a la pregunta de Dogu, contraataqué. No necesitas cambiar el crucero, ninguna configuración del clon. Solo necesitas dominar algunas técnicas, pero el simple hecho de que pudieras pensar en él ya es mucho más de lo que ciertos idiotas que dicen que es imposible son capaces. Al escuchar esto, el hombre se enfureció. Inmediatamente se acercó a la mesa de los dos. Quería hablar seriamente, y usó su identidad como despertado para amenazarme, queriendo que me disculpara por lo que acababa de pasar, pero yo respondí con un puñetazo. Mientras lo derribaba, también le hice un gesto con la mano para que se fuera. El hombre, con un orgullo extremo, no pudo soportar tal insulto. Con rabia, lanzó un puñetazo hacia mí, pero un ataque de este nivel no me representaba ninguna amenaza. Incluso me burlé de él. ¿Es esta la verdadera fuerza de un despertado? ¡Qué miedo me da! Después de bloquear el ataque del oponente, le di un golpe de revés en la cara al hombre. Sin embargo, esta acción lo enfureció por completo. De repente me di cuenta de que su cuerpo comenzaba a rodearse de ese tipo de poder inmenso, y mi ojo de visión total. Incluso me dio una advertencia de peligro sobre él, en solo un instante. Una enorme explosión se produjo bajo mis pies. Después de bloquear, me di cuenta de que el oponente era en realidad un de destino, pero a su alrededor todavía había civiles sin evacuar. ¿Realmente iba a hacer esto? Antes de que pudiera recuperarme, volvió a usar su habilidad de gravedad. Y esta acción me enfureció mucho. Justo cuando pensaba en cómo acortar la distancia. El plato bajo mis pies, sin embargo, atrajo mi atención. Luego, tomé el plato y se lo lancé al hombre. Así que, él puede manipular la gravedad para bloquear este ataque. Pero si la cantidad excede su rango de control. Me vio lanzando platos repetidamente. El hombre aún parecía estar indefenso. Y fue golpeado por el último plato. Al abrir los ojos, descubrió que yo había desaparecido de su vista. Cuando me encontró de nuevo, mi puño ya había golpeado su estómago con fuerza. Y luego, una paliza unilateral. No podía darle ninguna oportunidad de respirar. Sin embargo, cuando dejé al hombre y me preparaba para irme, la policía que llegó me bloqueó el camino. Por eso, solo pude hacerme pasar por una víctima. Lo levanté. Le che con acento agudo yo, que me revolvía en el suelo, aunque el hombre tenía una expresión feroz. La ira reprimida en su corazón aún lo impulsó a lanzarme un puñetazo. Sin embargo, este acto fue por la policía que llegó, en el acto. La acción, en ese momento, que todo esto no era más que una demostración hecha para la policía, un espectáculo. Más tarde, fue llevado a la comisaría. Porque no quiere que los demás piensen que él venció a un novato. La flor en plena floración me despertó una nueva habilidad. El movimiento de ataque o la posición de ataque. Puedo obtener un aumento de fuerza antes de impactar. Es decir, este efecto de bonificación de fuerza es básicamente gratuito. Por la tarde, al regresar, empecé a rellenar la selección del programa de cazadores, el formulario de inscripción como un programa de reclutamiento de cazadores a nivel nacional, siempre que uno se destaque en él. Incluso si no es el primer lugar, también puede obtener una considerable recompensa, pero debido a que mi imagen pública en mi vida anterior era muy mala, fallé en la segunda ronda de la competencia. Por eso,
Simplemente lo resumí con un par de trazos. De todos modos, más tarde habría un ejercicio para compensar mis deficiencias. Luego, llegué a la tercera etapa de la selección. Según las instrucciones, hice clic aquí en la pantalla de la computadora. Como resultado, fui teletransportado instantáneamente a un cubo. Los decididos pueden aquí crear sus propias armas a través de la imaginación. Y el requisito para pasar es derribar al maniquí en los 3 minutos estipulados. Considerando todas las circunstancias anteriores, yo inmediatamente materialicé 2 pistolas como armas. Y usando mi omnipotencia, actué y encontré los puntos débiles para disparar, haciendo que la etapa, que normalmente habría desafiado a muchos cazadores, se volviera más fácil que respirar. La examinadora, sentada en la sala de observación, no pudo soportarlo y gritó que eso era hacer trampa. Con solo tener un arma, cualquiera podría pasar la prueba. Y su respuesta despectiva fue bastante absurda. Afirmó que su vida había sido fácil. Que nunca había enfrentado desafíos. ¿Cómo podría alguien así pasar la prueba? Sin embargo, los otros 2 examinadores no pensaban lo mismo, porque el uso de un arma, estrictamente hablando, es más difícil que otras armas. Él debe crear balas compatibles con el universo. Y usar magia para ayudar en el disparo. La mayoría de la gente elegiría armas blancas para usar. La única excepción sería un genio como Ethan. Además, si realmente estuviera haciendo trampa, no podría pasar las siguientes pruebas. Porque las armas siempre han sido armas para tiro al blanco. Para los monstruos en movimiento. Es más difícil acertar. La magia consumida también se dispararía. Finalmente, después de la deliberación de los 3, decidieron aceptar mi resultado de la prueba. Y yo, habiendo pasado la preselección, pronto iré al estadio. Para la segunda prueba del programa de cazadores. El hombre participa en una competencia de battle. Lo primero que hace es correr fuera de la zona sin mirar atrás. Los examinadores, al ver esta escena, estaban ¿acaso este tipo, antes de empezar, ya se está preparando para abandonar? Pocos sabían que para obtener el primer lugar en la competencia, salir de la zona era lo más crucial. Porque aquí se esconde una antigua ruina que nadie conoce. Y eso me traerá la victoria en este Battle Royale. El arma se... Poco antes. Fui invitado a participar en este programa de nuevos cazadores. Cuando llegué al lugar del programa, descubrí todas las caras familiares de mi vida anterior. Incluso el veterano que fue golpeado antes también estaba incluido. Y como el primer premio de esta competición, es el arma forjada por Guyi, Hanyuan y Moras, con un enfoque en ataque. No solo eso. Los examinadores invitados son también grandes figuras del mundo de los cazadores. Ellos son, respectivamente, Arayo, 3 veces campeón de la Liga Nacional, Lee Ming-he, subcampeón de la Liga Mundial de Cazadores Profesionales, y Sue, una figura destacada del estado de Chu. Incluso yo, en mi apogeo en mi vida anterior. Mi fuerza no era inferior a la de ellos. Pero si en esta vida puedo llevarla, flor en plena eclosión, al extremo, el resultado será diferente. Luego, Arayo explicó el contenido de la competición del programa. Se trataba de jugar un juego de batalla real en una torre virtual gigante. De los 100 cazadores presentes, debían competir para encontrar a 20 supervivientes. Pero al entrar en la torre virtual, descubrí. ¿No era esta la mazmorra de mi examen final en mi vida anterior? Para obtener información útil. Recordé rápidamente. Y logré encontrar un método. Para tener la esperanza de ser el número 1. Mientras tanto, en la sala de Arayo, observaba atentamente los movimientos de cada concursante. Debido a que en la preselección anterior, me salí con la mía. Él había preparado esta vez una competición de batalla real con elementos más ricos, con la intención de eliminar a aquellos cazadores, con una fuerza general insuficiente. Sin embargo, mis acciones sorprendieron a todos. En ese momento, los 2 examinadores descubrieron con asombro que entre los muchos participantes, uno corría directamente hacia fuera del círculo. Para evitar cualquier accidente, él cambió la perspectiva al instante. Pero descubrió que yo estaba de pie. En el emblema de una antigua ruina. Arayo miró fijamente el patrón en la puerta. Este era precisamente el tesoro de la Tierra de las Almas Perdidas, pero esta mazmorra nunca había sido utilizada en el programa. ¿Cómo sabía él de las ruinas antiguas? Dado que la ruina también era parte del terreno de selección, Arayo solo pudo aceptarlo de buen grado. En ese momento, Lee Ming-he, que estaba entonces, ¿cuál es el tesoro escondido en las ruinas antiguas? La mirada de Arayo se volvió profundo al instante. Era algo llamado porte. Un artefacto tan poderoso que la Alianza de Cazadores lo prohibió. Al escuchar esto, los 2 se quedaron pálidos de asombro. Si quieres eliminarlo, tendrás que pagar el precio de terminar el partido. Pero afortunadamente, esto es solo una realidad y no se puede llevar el artefacto al mundo exterior. Además, los artefactos de este nivel suelen estar custodiados por poderosos guardianes. Al pensar en esto, Arachne de repente sintió que no había nada de qué preocuparse. Después de todo, ¿cómo podría alguien que pasó las eliminatorias derrotar a un guardián del éter? Pronto entré en las ruinas antiguas. Mirando el cubo mágico que emitía un brillo deslumbrante frente a mí, con la ayuda de todo el mundo, logré percibir y capturar su ataque. Y debido a que, en mi vida anterior, en la final de la liga,
Había derrotado al guardián de Litai. Conocía sus debilidades. Mejor que nadie. Luego, usando mi habilidad para transformar armas, materialicé una cuchilla. Una, que inserté en las grietas de las conexiones de los pequeños cubos. Y le quité un fragmento. El cubo mágico, al perder el fragmento, comenzó a transformarse y convirtiéndose en un par de manos gigantes. La clave para derrotar al guardián del éter es usar el fragmento y las manos, que tienen la misma dureza, para arrojarlo dentro de las manos que están a punto de cerrarse. De esta manera, se autodestruirá sin necesidad. Luego llegué frente al ídolo del éter oculto. Y obtuve el Jinpai que no había visto en mucho tiempo y le adherí su esencia a mi arma. Sin embargo, para mi sorpresa, al derrotar al guardián del éter, la flor floreciente me reconoció como un Xuansu y me recompensó con una habilidad llamada éter. El efecto de la habilidad es que, a través de los puntos de puedo invocar una deuda de éter. Con esta habilidad, podré usar el Gunstring antes en el partido. Después de todo, mi flor floreciente aún no ha sido y mis puntos de maná no son suficientes para usar armas de fuego. Pero con la ayuda del éter, la situación es diferente. Sin embargo, en ese momento, los tres estaban boquiabiertos. No podían creer que, no solo había matado al guardián del éter, sino que también había aplicado el éter a la pistola. Li Ming-he, desde al esquivar el láser del guardián, pudo inferir que, debería tener alguna habilidad para predecir los ataques de mis oponentes. Pero lo que más le preocupaba a Arachne era, ¿cómo pude saber cómo derrotar al guardián del éter? Mientras tanto, por otro lado, estaba saliendo de las ruinas. Pero descubrí que, durante mi ausencia, 60 cazadores ya habían sido eliminados. Y yo tendría que eliminar a todos los demás para tener alguna posibilidad de conseguir el primer puesto. Pero esto, obviamente, no era realista. Así que decidí apuntar al quinto puesto. Antes de eso, intentaría eliminar a tantos como fuera posible. Sin embargo, el primer desafortunado que encontré resultó ser el senior que antes derrotado por el objeto que él mismo creó. En ese momento, él estaba emboscando a los cazadores que pasó con la ayuda de su habilidad de gravedad. Todo iba muy bien. Pero él me ignoró, a mí, que venía por detrás. Cuando la única arma de fuego en la era de las armas se combina con el ojo de la interpretación que puede ver a través de todo, ¿qué tipo de jugador tramposo se creará? Incluso cuando estaba siendo rodeado por 4 cazadores, pude salir fácilmente sin inmutarme. Justo después de encontrar a Jisoo, el senior de Doyun, le propuse un plan de cooperación para luchar juntos. Porque incluso en este modo de prueba de Battle Royale, equipos para cazar, y como usuario de la habilidad de gravedad, Jisoo era, sin duda, la persona más adecuada para ayudar. Pero después de lo que pasó la última vez, sin embargo, él no mostraba ninguna señal de querer ceder, y afirmó que nunca me ayudaría con nada. Sin otra opción, saqué mi pistola. Y disparé deliberadamente al lado del pie de Jisoo. Y dije, entonces, despídete del programa de cazadores al que entrar. Mis palabras lo hicieron reaccionar por completo. Después de todo, frente a su futuro, tenía que dejar de lado sus rencores. Después, con Jisoo, comencé a buscar objetivos. Después de encontrar una presa, Jisoo primero usó su habilidad de gravedad. Los dos controlados, y yo, sin el menor esfuerzo, me deshice de ellos. Pero debido al fuerte sonido de los disparos, pronto atraje a un intruso. Cuando Jisoo usó la gravedad a tiempo para detener el ataque furtivo del al ver el rostro del recién llegado, descubrí que la persona que me atacó era Jian Yeol, a quien había matado cuando estaba en la cima de la y él se había unido a otros 3. En mi vida anterior, Jian Yeol podía manipular muchas espadas con sus habilidades, pero en esta vida, parece que aún no ha desarrollado ese potencial. Solo puede manipular una espada a la vez para luchar. Esta es la razón por la que confío en poder vencerlo. Después de esquivar varios ataques de Jian Yeol, su compañero no pudo quedarse quieto y se acercó con una espada para apuñalarme, pero lo esquivé fácilmente. Y de un golpe le quité el arma de la mano. Así, fui el primero en eliminar a uno de ellos. Inmediatamente después, me escondí detrás para esquivar las espadas voladoras de Yi. Gracias a la ayuda de Quan Shiyan, todos los escondites del oponente quedaron al descubierto. Solo necesitaba acercarme sigilosamente y atacar para eliminarlos uno por uno, hasta que al final solo quedó Jian Yeol. Estaba a punto de atacarlo por sorpresa de la misma manera, pero no funcionó. Porque su técnica de manipulación de espadas era demasiado. Incluso pudo bloquear los disparos de 2 pistolas al mismo tiempo. Pero justo en el momento en que las balas fueron desviadas por las espadas, aproveché el hueco en el que no podía reaccionar. Y, aprovechándolas, disparé otra bala silenciosa. Pero justo cuando la bala estaba a punto de impactar a Jian Yeol, la partida terminó. Y fui teletransportado forzosamente de vuelta a lo que me hizo perder la oportunidad de derrotar a Jian Yeol. Los 20 participantes restantes en el lugar
Competirán en la ronda de los 600 millones la próxima semana. A continuación, se anunciarán las clasificaciones de esta competición. En ese momento, yo estaba particularmente nerviosa, mirando atentamente la tabla de clasificación en la pantalla. Jian Yeol, sin duda, o CUPO con y Jisoo, con su baza, avanzó al tercer puesto. No fue hasta que vi que el quinto lugar era mío, que finalmente pude respirar aliviado. En ese momento, Dao Yu, que estaba detrás de él, como era de esperar, también sobrevivió a esta parte. Pero lo que le pareció increíble fue que yo hubiera usado una pistola en la competición, y también obtuve el quinto lugar. Sin embargo, antes de que pudiéramos decir dos, el equipo del programa nos llevó a una entrevista. Cuando me preguntaron si entre los concursantes había algún oponente al que temiera, mi respuesta fue un no rotundo, así que, en la próxima competencia, habiendo perdido el efecto perjudicial al enfrentarme de nuevo a las indicaciones del equipo de Ji Hanlie, no se lo diría al público. Luego, la otra parte preguntó de nuevo, entonces ¿por qué solo obtuviste el quinto lugar? A esto, solo puedo decir que si hubiera tomado la iniciativa desde el principio, la competencia no habría tenido gracia. Una declaración tan arrogante dejó al entrevistador atónito en el acto. Después, también cené con Daoyun en el restaurante. Solo puedo decir que la larga entrevista fue como un pescado a la parrilla. Incluso Daoyun, que siempre sonreía, se atrevió a quejarse, porque no paraban de bombardear a Daoyun con preguntas. Esto le causó un gran dolor de cabeza a Daoyun, y cuando le preguntaron quién creía que sería el último ganador, la respuesta de Daoyun fue Ji Hanlie o Yu Guiye. Porque estas dos personas, si era en la escuela o en las competencias, eran jugadores en un nivel diferente al suyo. Al escuchar esto, me sentí muy frustrada. ¿Acaso tu nivel no es tan bueno como el de ellos? Condené severamente esa actitud suya. No debería rendirse antes de intentarlo y abandonar la idea de ganar. En ese momento, una gran mano interrumpió mis palabras. Me giré para mirar, y descubrí que la otra persona era Anjing, en cuarto lugar, y Ji Hanlie, en primer lugar. Pero apenas me había encontrado con Anjing, y ya me estaba diciendo un montón de tonterías, hasta que Ji Hanlie arrastró a Anjing para irse. Sin embargo, aproveché esta oportunidad para usar mi hoyo de poder y ver los atributos de ambos. El resultado fue que algunos de sus atributos incluso superaban los míos por el Parece que la próxima ronda de la competencia no será tan fácil, pero durante la siguiente semana, Daoyun y yo pasamos todo el día en el gimnasio. No por otra cosa, sino para entrenar, porque en la próxima competencia, debo mejorar mi movilidad como tirador a distancia. Si me enfrento a Ji Hanlie, un cazador con esa gran movilidad, entonces esquivar sus ataques también es una lección obligatoria para mí. Las armas del hombre eran claramente dos pistolas, pero el contenido del entrenamiento era con espadas, lanzas y simplemente porque, como todos saben, definitivamente seré superado por eso, en lugar de golpear a los maniquíes vine a enfrentarme a un genio de la esgrima. Pero lo que mi oponente nunca esperó fue que yo, a quien consideraba mi debilidad en el pudiera derrotarlo fácilmente, a pesar de que él ha empuñado una espada. La razón no es solo la diferencia en nuestra fuerza, sino también por el equipo. Él no eligió un arma adecuada para sí mismo. Aunque mi conocimiento sobre él no es muy profundo. A juzgar por nuestro entrenamiento de hace un momento, una daga es lo más adecuado para su estilo explosivo. La elección de un cazador. Pero justo cuando terminamos de entrenar y nos preparábamos para irnos, fuimos atraídos por una voz áspera y sarcástica. Cuando me giré para mirar, descubrí que un hombre estaba viendo el vídeo de mi entrenamiento con Doyun de hace un momento, y su boca estaba llena de desprecio y desdén. Esto, sumado a mi propia arrogancia, me molestó mucho. Inmediatamente le propuse un duelo. Y él aceptó de muy buena gana. Después de todo, no que perdería contra alguien de una academia de bajo nivel, pero después de observarlo un poco, me di cuenta lo que decía no carecía de razón. Kim Yeon-sin, quien estaba empatado conmigo en el quinto lugar, tenía atributos que superaban con creces los míos, y a través de Quan Shi Yang Wuhan, supe que su habilidad era similar, un joystick mental con atributos similares a los de Anlai, capaz de manipular armas para ataques de medio alcance. Y en este campo de entrenamiento vacío, para evitar ser golpeado por el arma que él manipulaba a distancia, solo podía elegir una espada larga que combinara ataque y defensa, como arma. Después de que mi primer ataque fallara, Kim Yeon-sin rápidamente se distanció y me lanzó dos dagas. Aunque logré desviar este ataque con facilidad, ¿por qué mi oponente mostró una expresión de haber logrado su plan? No fue hasta que me giré que descubrí que, detrás de mí habían aparecido otras dos dagas, atacándome rápidamente, aunque logré resistir con un susto pero sin el ataque. Pero esto también me hizo debía terminar la batalla rápidamente. Para ello, convertí la espada larga en una daga idéntica. Y la lancé hacia Kim Yeon-sin. Esto dejó a Kim Yeon-sin muy confundido. ¿Me lanzas dagas a mí, que uso dagas? ¿Temes que no tenga suficientes armas? Sin embargo, el resultado fue bloqueada inconscientemente por su joystick mental. Pero lo que no sabía es que todo esto estaba bajo mi control. Luego, saqué otras 3 dagas. Y las lancé una por una en orden. Al ver esto,
Kim Yeon-sin pensó que me había vuelto loco. Sabía perfectamente que podía usar el joystick mental para bloquear las dagas. ¿Por qué seguía lanzando dagas para atacar? Hasta que Kim Yeon-sin, siguiendo su razonamiento anterior, se dio cuenta de que no podía controlar varias dagas a la vez. Solo podía detenerlas una por una. Sin embargo, esta peligrosa diferencia de tiempo hizo que cada daga posterior se acercara más y más a él. Hasta que la última daga apareció frente a su cara. Y yo, siguiendo esta estrategia, logré la victoria. Los hechos demuestran que, incluso si hay una diferencia en las estados, se puede compensar con la habilidad. Mientras tanto, en otro lugar, la examinadora invitada del programa, Lee Min-hee, estaba dibujando con un hombre de traje. Y las imágenes del combate real de hace habían sido vistas por ellos. Como el ganador final de este programa. El hombre me observó con curiosidad usando su ojo analítico. Pero descubrió que mis estadísticas eran muy promedio, incluso peores que las de la mayoría de los concursantes no clasificados. Sin embargo, yo pude usar 4 dagas para revertir la situación anterior. Esto hizo que el hombre de traje estuviera de que yo debía poseer algún tipo de habilidad o método para contrarrestarlas, pero como el ojo analítico solo podía analizar los datos del oponente, él no tenía forma de saber la situación específica. Pero solo por la actuación de Ace también demostró plenamente su capacidad de adaptación a la situación de combate. Luego, le preguntó a Lee Min-hee si el equipo antes de la final ya había sido decidido, pero su respuesta fue que, lamentablemente, solo los equipos que patrocinaban el programa podían obtener la prioridad para elegir a los concursantes. Esto hizo que el hombre de traje se sintiera muy reacio y pensara, definitivamente tengo que encontrar una manera de reclutar para que se... Al día siguiente, Do-Hun y yo continuamos con el entrenamiento anterior. Después de escuchar mi sugerencia, cambió su arma a una espada básica. Como resultado, no solo sus habilidades con la espada, sino que su confianza también se disparó. Incluso llegó a pensar que con su fuerza actual podría derrotarme. A esto, yo le dije que no se hiciera ilusiones, aunque Do-Hun se había vuelto mucho más fuerte estos días. Derrotarme aún era prematuro. Finalmente, el entrenamiento de 7 días llegó a su fin. Los 20 concursantes restantes fueron llevados a un aula, y desde la puerta hacia el podio caminaban los 3 examinadores, invitados especiales. Ellos elogiaron a todos los participantes presentes. Pero al mismo tiempo señalaron la enorme brecha entre ellos y los cazadores profesionales. Para poder cerrar esta brecha lo antes posible, el equipo de producción invitó especialmente 3 experimentados participantes de la Liga de Primera División, con la intención de que les brindaran orientación y evaluación. Sin embargo, en el momento en que apareció, todos los presentes fueron envueltos, bajo una presión invisible. Rápidamente me di cuenta de que alguien había usado manipulación de energía. Esto, para crear la imagen de un maestro estricto. Fue de gran ayuda. Pero lo que no entendía era ¿por qué yo, un jugador fui asignado a la clase de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo? Además, el instructor de la clase de combate cuerpo a cuerpo, Lee, habló públicamente de lo mucho que odiaba a los estudiantes arrogantes, casi me nombra directamente. Sin embargo, había algo bueno. Las personas asignadas a la clase de combate cuerpo a cuerpo no solo incluían a Dao Yu, sino también a Ji Hanglai y incontables que soñaban con obtener armas legendarias. Y ahora, una de ellas era usada por el presidente del gremio para complacerme, solo porque en la competencia había demostrado un talento extraordinario. Fui objeto de una feroz disputa entre varias organizaciones, pero ante condiciones tan tentadoras. Me di la vuelta y me negué sin mirar atrás. Resulta que, después de que nos asignaran a nuestros mentores, rápidamente seguimos a nuestros mentores y comenzamos a entrenar. El contenido del entrenamiento giraba en torno al combate aéreo. Todos debían aprender a usar el gancho de agarre y el punto de anclaje, pero como nadie había tenido contacto con el combate aéreo antes, y nunca habían usado esta habilidad, la mayoría de los jugadores terminaron colgando en el aire. Y fueron duramente criticados por el instructor Lee Chen-zen. Incluso Dao Yu, que tenía algo de talento, se movía torpemente en el aire. Por eso, le di una enseñanza especial. Le dije que antes de lanzar el gancho, calculara la longitud de la cuerda. De esta manera, no perdería el equilibrio. Debido a la longitud de la cuerda. Y luego está el centro de gravedad del cuerpo. Debes estar constantemente buscando el centro de gravedad de tu cuerpo. Así, diciendo esto, entonces hice un hermoso salto mortal hacia atrás. Esto es mejor que usar puntos de anclaje en el aire. Una persona con una forma... Después de enterarse de todo esto, Do-Yun lanzó el gancho de nuevo, preparándose para el segundo intento. Esta vez, quería ser más suave que la primera vez. Deslizándose e imitándome en el aire, haciendo un salto mortal y aterrizando, aunque su talento es real. No sé a quién se parece con este carácter arrogante. De hecho, se dijo a sí mismo que era un genio. Lo aprendió en una sola vez. Sin embargo, el ruido atrajo el descontento del instructor. Y también hizo que Lee Chen-zen, quien ya me odiaba, tuviera una razón. Inmediatamente me preguntó por qué no entrenaba. ¿Acaso tenía mucha confianza en mis habilidades? Ante esto, no pude refutar. Siendo así, entonces prepárate para la prueba. Mientras tanto, por otro lado, Lee Min-si se sorprendió al descubrir que yo, que se suponía que era un atacante, aparecía en la lista de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Y el autor de todo esto
Fue Alajo, quien me había despreciado durante mucho tiempo, porque quería aprovechar esta oportunidad para frotar bien mi espíritu. Pero, el resultado será realmente como en este momento, Li Chensen ya había preparado el lugar. Y llamó a todos para participar en la prueba de evaluación de puntuación. El contenido de la prueba era recuperar un gancho suspendido a 100 metros de altura. Un gancho. Antes de la prueba, hice una apuesta con Li Chensen. Él prometió que si yo lograba usar el punto de anclaje para recuperar el gancho, podría hacer lo que quisiera en su clase. Pero esto, para alguien que acababa de aprender los puntos era sin duda un gran desafío. La mayoría de los concursantes no pudieron obtener un resultado satisfactorio pero lo que lo sorprendió fue que una fila. Obviamente usó el vuelo con espada para alcanzar los 100 metros del 5 materias. El enfoque de esta prueba es la fuerza del punto de anclaje, así que su puntuación no debería ser muy alta. Sin embargo, lo que Li Kuan-sen no esperaba, quien pensó que fracasaría por arrogancia. Se convirtió entre ellos en la persona con más posibilidades de recuperar. Después de un fuerte rebote, directamente comencé a volar por la pared. Esto hizo que Li Chen, quien no me había apoyado tuviera una expresión seria. ¿Acaso no tiene miedo de caerse? Pero lo que sigue es lo más importante. Bajo la mirada de todos, di una voltereta hacia atrás desde una altura de 50 metros, girando hacia una pared de 90 grados. Luego, usando los puntos de agarre como escalones, logré alcanzar la bombilla en la pared. Y de un solo movimiento, recuperé esta habilidad de combate aéreo tan avanzada. Ni siquiera yo, como instructor, podría completarla fácil, y mucho menos un novato que acaba de aprender hace apenas 2 horas. Aunque Li Chensen no podía creerlo. Aún así me dio la máxima puntuación, y cumplió su palabra, por cobarde, permitiéndome hacer lo que quisiera en su clase. Pero justo en ese momento, descubrí que alguien, sigilosamente, había metido una nota en mi bolsillo. En ella decía que fuera durante el descanso al centro de entrenamiento del patio trasero. Decía que me mostraría algo interesante. Ante esto, fui con escepticismo al lugar que me indicó. Pero no vi a nadie allí. Hasta que miré a mis pies. Y descubrí una pequeña rendija en el suelo. Después de buscar con cuidado, logré abrir la cámara secreta oculta, bajo tierra. Pero cuando entré bajo tierra, descubrí que la persona que me había dejado la nota sigilosamente era Li Jinze, el presidente de la Asociación de Cazadores, aunque yo sabía perfectamente para qué me había llamado. Aún así le pregunté por cortesía. Sin embargo, él fue directo al grano y quiso que yo me uniera al gremio de cazadores. También mostró todas las armas y joyas que tenía detrás, exponiéndolas por completo. Dijo que si aceptaba, podría prestarme una. A esto, yo le pregunté a mi vez, ¿por qué prestarlas y no darlas? Pero el presidente dijo, las armas de aquí, son todos tesoros invaluables y únicos en su clase, incluso las armas forjadas por Moras Gon, que son el premio del campeón, no pueden compararse con estas. Por supuesto, yo lo sabía muy bien. Después de todo, entre ese montón también vi la espada que yo había usado en mi vida anterior. Esa sensación de cortar el hierro como si fuera es algo que nada puede reemplazar. Aunque las condiciones propuestas por el presidente del gremio eran muy tentadoras, aún así, para su sorpresa, rechacé su petición. Al fin y al cabo, esas cosas son solo armas. Y el que es realmente poderoso es quien las usa. Después de decir eso, me fui de aquí sin mirar atrás. Después de mi reunión con el presidente del gremio, también comencé la tercera ronda de las eliminatorias. Pero lo que no esperaba era que, después de la puntuación de los instructores en la ronda anterior, mi puntuación había superado a la de los demás, convirtiéndome en el primer. Y como esta ronda era una competencia de 3 contra 3, una fase de grupo, tuve la oportunidad de elegir a mis compañeros de equipo primero. No elegí a mi pequeño seguidor, Do-woo, sino que puse mis ojos en Kim Yeon-sin y Geok-suk. Porque, en comparación con Do-woo, el espadachín de combate, ellos dos, con sus habilidades de control, eran los compañeros más adecuados para mí. Justo después de que terminamos de discutir la estrategia, Kim Yeon-sin, que estaba a un lado, no pudo, pensando que le estaba tomando el pelo. ¿Cómo podría funcionar una estrategia de este tipo? Pero no podía decirle que venía del futuro. Así que tuve que amenazarlo mientras le pedía que invocara. Pronto, entré al campo de batalla de esta competencia. El punto clave del contenido de esta competencia era no tocar el suelo, debido a que el mapa de la ciudad era demasiado pequeño. Esta competencia se dividió en 2 grupos, por lo que solo había 3 equipos en esta ciudad. Y para mí, que tenía medios de ataque a distancia, encontrar el punto más alto era naturalmente una de mis principales prioridades. Después de todo, solo si estás en lo alto puedes verlo. Pero el propósito de hacer esto no era confirmar la posición del enemigo, sino para confirmar la posición de Jisoo y Kim Yeon-sin. Después de saber que tanto ellos como yo vernos mutuamente, hice algo que iba en contra del comportamiento de un porque, de hecho, expuse mi posición disparando varias veces al cielo. Pronto, An Hyeon, el más cercano a mí, me encontró. Él, siendo ingenuo, no sospechó nada, no tuvo muchas conjeturas sobre mí, simplemente pensó que se me había escapado un disparo por accidente. Y como An Hyeon, un monstruo de estadísticas con valores extremadamente altos, naturalmente no iba a enfrentarme a él. Además, este lugar ya estaba expuesto. Si me quedaba aquí demasiado tiempo,
Sería fácil ser flanqueado por los enemigos que llegaran, así que comencé a utilizar mi gancho para desplazarme y alejarme, y gradualmente me acerqué al lugar que habíamos acordado previamente con ellos, pero, por casualidad, en el camino se encontraron con el lamentable cazador que venía deprisa. Afortunadamente, Jisoo y Jin Yeon-saem llegaron a la posición designada. Luego les hice una señal para que comenzaran a actuar, justo en el momento en que Anjin y Anlai atacaron. De repente, una poderosa fuerza de gravedad sobre ellos, aunque este era un ataque indiscriminado de gran alcance. En el caso de derrotar al oponente, uno mismo también podría ser eliminado. Pero no lo olvide, en el equipo también estaba Jin Yeon-saem, quien podía justo cuando estaba a punto de aterrizar. Jin Yeon-saem inmediatamente desplegó gran red de telequinesis, rescatándome de la gravedad de Jisoo. Así, con nuestra coordinación tácita, An Jin-woo y Anlai fueron eliminados. Y justo cuando nos preparábamos para tomar un respiro y seguir buscando a los 4 restantes, recibimos la notificación de victoria. Resulta que Yu Hye, junto con Anjin y Anlai, logró, por sí misma, eliminar a todo un equipo. Y fue eliminada. Que yo obtendría la victoria tan fácilmente de esta manera. De todos modos, es demasiado extraño. Claramente, los 3 formaron un equipo temporal y el lugar también fue elegido al azar. ¿Cómo podría Chang Yun haber ideado una contramedida? Es como si él ya hubiera sabido esta información de antes. Recibí la recompensa de este concurso, un zafiro. Aunque este objeto no se puede comparar con el estado oculto. Al combinarlo con mi habilidad para crear éter, el efecto es casi el mismo, justo cuando pensaba en cómo ganar el próximo partido. La pantalla mostró la imagen de Do-Hun siendo eliminado. Pero lo que es digno de celebrar es que, los eliminados esta vez, pueden revivir participando en un torneo de eliminación, y pueden elegir a un compañero para formar un equipo. Al ver esto, ya me imaginaba a quién elegiría. Justo en el momento en que nos conocimos, Do-Yun se abalanzó sobre mí, queriendo que fuera su compañero para revivir en la próxima ronda de eliminación. Pero yo, sin pensarlo 2 veces, rechacé su petición. Sin embargo, no paraba de halagarme al oído. Al final, no pude soportarlo más. Y, con el corazón blando, pero con la condición de que, durante el próximo partido, él me obedeciera completamente. Cayó la tarde. Saqué el zafiro de la caja con impaciencia. Todos sabían que tenía el efecto de aumentar los puntos de maná, pero ignoraban su otra utilidad. Vi cómo introducía el zafiro en mi inventario. Al segundo siguiente, una magia azul me rodeó. Y todas mis habilidades mejoraron. Incluso mis lamentables atributos básicos se vieron reforzados. Con mi fuerza actual, quizás no necesitaría usar estrategias y podría ganar de frente. Empezó la ronda de eliminación y resurrección de Do-Yun y yo finalmente comencé frente a los 2 jugadores más fuertes. No elegí esconderme, sino que los enfrenté directamente. El contenido del próximo partido sería una batalla de defensa y ataque. En una ciudad, todos los equipos debían actuar juntos y ocupar la zona designada durante 1 minuto. Por supuesto, también se podían obtener puntos de eliminación matando. El equipo con más puntos de eliminación se libraría de la eliminación. Justo antes del inicio, le pregunté a Do-Yun qué pensaba de este partido. Pero su respuesta me dejó sin palabras. Porque él solo quería obedecer mis órdenes de forma dependiente, sin ninguna iniciativa propia. Sin embargo, cuando el partido comenzó, se arrepintió. Nunca imaginó que yo elegiría ocupar la zona activamente. Hay que saber, los espacios estrechos no son adecuados para el combate con pistola. Además, entre los jugadores participantes, estaban Lee An-yeol y Yu Hye-yu. Ocupar la zona activamente no era una elección inteligente, pero yo no hice caso a las palabras de Do-Yun. Sino que le dije que, cuando fuera a la zona designada, corriera más rápido. Mientras tanto, por otro lado, Yu Hye-yu seguía lamentándose por lo ocurrido en la ronda anterior. Si no fuera porque Lee An-yeol y él fueron contando, y yo no tendría que venir a participar en este maldito partido de repes. Pero Lee An-yeol se adelantó y le aconsejó. Chang Yun es más fuerte de lo que imaginas. No lo subestimes en absoluto. Sin embargo, lo que Lee An-yeol no sabe, Yu Hye-yu, en la ronda anterior, para ocultar su fuerza, eligió deliberadamente un resultado de 1-3. Originalmente, podría haber derrotado a ese pequeño equipo sin esfuerzo. Pero no esperaba que Lee An-yeol y Yu An-jeong fueran derrotados tan fácil, y esta vez, ella decidió no contenerse más y tomarse este partido en serio. Al mismo tiempo, ya había llegado al interior de un edificio. Como Do-Hun era demasiado lento con su gancho, decidí esperarlo por un momento. Pero en la calle desierta, de repente aparecieron 2 figuras. Inmediatamente le dije a Do-Hun que no usara el gancho, sino que usara el rifle, para no alertarlos.
Luego, desde la oscuridad, apreté el gatillo. Una bala compuesta de magia salió disparada rápidamente. Antes de que su compañero pudiera reaccionar, el compañero detrás de él recibió un disparo en la cabeza en el aire. El hombre que vio esto estaba a punto de darse la vuelta y huir. Pero luego hubo otro disparo. Después de completar la eliminación, también le transmití esta información a Do-Hun. Sin embargo, Ara-Jo en la sala de observación se quedó atónito. Originalmente, en las 2 rondas, las armas de fuego de Chang-Yun solo podían servir como interferencia, excepto por el éter obtenido en la primera ronda. Pero los tesoros en el mapa no se pueden llevar a la realidad. ¿Acaso ha adquirido recientemente una habilidad para manipular armas de fuego? Lo que nos después de que absorbí el zafiro y mejoré mi habilidad, la flor que replicaba el éter, ya podía compararse con un personaje. Justo en este momento, la aparición de una figura interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza, vieron que era el presidente del gremio. Al enterarse de que había venido a ver a un jugador que le bastante. Lee Min-Hee exclamó con gran aprobación. Parece que tú también quieres llevarte a Chang-Yun. El itinerario. Sin embargo, el presidente dio una respuesta negativa. Debido a la razón de mi rechazo anterior. Había abandonado esa idea. En cambio, su verdadero propósito al venir en realidad, quería interpretar un papel en el programa. Participar en él. Estas palabras dejaron a los 3 examinadores sin palabras. No sabían qué quería el presidente, qué se traía entre manos, pero al final, prometieron hacer todo lo posible para ayudarlo a lograrlo. Por otro lado, yo ya había llegado a la zona de ocupación, cerca de un edificio alto. Después de observar, no encontré nada inusual. Do-Hun, que me seguía, finalmente llegó tarde. Para los 2 que estaban a punto de entrar en la zona de ocupación, Do-Hun preguntó, ¿todavía no piensas decirme el plan? Sin embargo, mi respuesta fue, ¿eres mejor lidiando con Bang Griol? ¿O con Yu Hye-yu? Estas palabras fueron como una pesadilla. El rostro de Do-Hun se puso pálido al ¿De verdad quieres que me enfrente a uno de ellos? ¿No es eso buscar la muerte? Luego añadí. Solo tienes que enfrentarte a uno de ellos por un momento. Mientras tanto, yo ocuparé esta zona. Pero aún así, Do-Hun no podía aceptar esta realidad. Pronto, los 2 entramos en la zona. Al llegar a la habitación central, descubrimos que dentro de la habitación flotaba un cubo con una bandera. Con solo acercarse un poco, se activó con éxito el dispositivo de ocupación durante el minuto de ocupación. Si un enemigo entraba en la zona, o si uno de los ocupantes abandonaba la zona, el tiempo de ocupación se reiniciaría, y en el instante en que Do-Hun y yo activamos el sistema. Este mensaje se transmitió a todos los concursantes. Después de enterarse de esta situación, Yu Hye-yu comenzó a pensar de inmediato. Ella sospechó que yo, el astuto, quería usar la oportunidad para, grupal de esconderme en la oscuridad y sacar provecho. Después de todo, la fuerza de combate frente a la ventana no era, además, en una habitación estrecha. La movilidad de las armas de fuego no era tan alta como así que decidieron ir a la zona para crear suficiente caos, para atraerme. Pero justo cuando se dirigían allí, recibieron un mensaje de que los miembros del equipo C y los miembros del equipo el aviso y la ocupación, el tiempo requerido también se redujo a 20 años. Esto dejó a Yu Hye-yu muy confundida. Si el propósito de ir por delante era hacer que otros jugadores peleando, entonces debería haber huido hace mucho tiempo. ¿Por qué el tiempo de ocupación no se reinició? Y los 2 equipos enemigos murieron colectivamente. Resulta que no hace mucho. Después de que Do-Hun y yo activamos el sistema de ocupación, nos escondimos debajo de la mesa. Poco después, el hombre del equipo terrestre fue el primero en irrumpir, pero en solo un instante. Fue eliminado instantáneamente por mis balas. Inmediatamente después, la pared de al lado fue destruida. En esta situación, saqué mi arma y disparé continuamente, pero el oponente encontró cobertura y se escondió. Parece que el poder de las balas aún no puede penetrar la pared. Y fue durante esta recarga, un vacío, lo que permitió al oponente levantarse y prepararse para contraatacar. Y este era el momento para que Do-Hun se luciera. Sacó su espada con fuerza y avanzó para inmovilizar al hombre, pero en ese momento, una mujer apareció detrás de mí. Supongo que era la compañera del que tenía delante. Sin embargo, el tiempo de recarga había terminado, después de usar mi visión para localizar a ambos. Disparé hacia adelante y logrando un disparo a la cabeza preciso obtuve una victoria exitosa en la refriega. Luego, olvidé el tiempo, solo quedaban 32 segundos. Aunque esperara que el tiempo terminara así me daría la victoria. Mi objetivo era derrotarlos a todos. Hasta que quedaban 17 segundos, Yu Hye-yu y Young Gan-riol se apresuraron a llegar. Pero lo que no esperaban era que el ganador final de la refriega fuera yo. En el momento en que nos vimos, ambos adoptaron una postura de combate. Pero mi objetivo al levantar el arma no eran ellos, sino el pilar de piedra junto a ellos. En el instante en que disparé, Yu Hye-yu y Ji Gan-riol también me atacaron rápidamente. Pero debido a la casa que estaba a punto de derrumbarse, su ataque fue obstaculizado, con el polvo levantándose a su alrededor. Yu Hye-yu abrió los ojos con dificultad, solo para descubrir que Ji Gan-riol ya había sido incluido en la lista de eliminados. Resulta que en el momento en que la casa se derrumbó, usé mi visión para explorar.
Y en el instante en que encontré la posición de Jian Ryo, lo eliminé con 2 disparos. Si me preguntas por qué, hice un movimiento tan audaz. En realidad fue porque en la ceremonia anterior, cuando me enfrenté a un terreno, usé esta táctica. En ese momento, tenía un rifle en la mano, el polvo levantado al derribar la pared. Eliminó a muchas personas por sorpresa, pero justo cuando estaba a punto de matar al último concursante, descubrí que mi maná se había agotado, dejando mi arma sin balas. Y así perdí la oportunidad de ganar el campeonato. Después de eso, mi carrera se fue cuesta abajo. Sin embargo, ahora es diferente. Con la bendición de Ethan, prácticamente puedo usar balas ilimitadas. Al segundo siguiente, el humo se disipó y yo aparecí detrás de Yuwisu con mi arma. Antes de que pudiera girarse para mirarme, ya había caído al suelo. Esta escena dejó boquiabiertos a los 3 en la sala de observación. Incluso Aracho, quien siempre se rindió y admitió mi fuerza de corazón. Por otro lado, Lee Min-hee estaba muy complacido, ya que siempre había confiado en mí. Pero no sabía cómo Chang Yun había encontrado a la persona. Entre el humo. Y después de esta ronda de eliminación y repesca, todos los que se enfrentarían a la gran final del programa final participarían en un enfrentamiento por equipos de 7 contra 7, pero lo que desesperó a Do-Hoon fue que la asignación de personal para la final sería aleatoria. Si le tocaba con Chang Yun, el equipo contrario estaría acabado. Sin embargo, lo que me intrigó fue que Lee Min-hee también anunció que en la próxima ronda, un invitado especial se uniría a la final como concursante. Aunque algunos cambios estaban fuera de mis expectativas, no deberían tener un gran impacto. Después de todo, en la ronda anterior había logrado muchas hazañas al eliminar jugadores. Y también había desbloqueado las habilidades correspondientes. Sin embargo, justo cuando Do-Hoon y yo salíamos del estadio, un grupo de personas vestidas con trajes se acercó. En el momento en que nos conocimos, comenzaron a presentarse por su cuenta, diciendo que querían invitarme a unirme a su equipo. La escena ante mis ojos estaba completamente dentro de mis expectativas. Después de todo, en el momento en que terminó el partido, mi nombre ya se había hecho famoso en internet. Muchos me llamaban otro genio de las armas después de Ethan. Era normal recibir ofertas de muchos gremios. Pero yo los reuní a todos. Y les pedí que presentaran sus condiciones, porque solo así podría hacer que este grupo de personas. Mi valor se disparó hasta su punto más alto justo después de que Do-Yun y yo saliéramos del gimnasio. Sin embargo, un grupo de personas vestidas de traje se acercó justo en el momento en que nos conocimos. Empezaron a presentarse por su cuenta. Dijeron que querían invitarme a unirme a su equipo. Por supuesto, no me negué. Después de todo, este es también caminos de desarrollo. Y para tantear cuánta sinceridad traían realmente. Así que los reuní a todos para escuchar las ideas de cada gremio. Uno de los hombres habló primero. Decía que era de una conocida academia privada del país Si yo aceptaba unirme, ellos podrían organizarme un programa de intercambio y durante el intercambio, seleccionaría un isleño de ultramar. Me guió personalmente, pero claramente esto no era lo que quería. Para que esta negociación fuera más eficiente, les pedí que resumieran solo las características únicas de la oferta. Luego el hombre dijo: ofreceremos 100 millones de wones como bono por firma y 200 millones de wones por concepto. ¿Qué te parece? Sin embargo, aún no me había respondido. El rubio del otro lado ofreció un precio de contrato 3 veces mayor y afirmó que le daría un salario anual que no le correspondía. Al escuchar la cláusula de 300 millones, mi mente se agitó porque esta era sin duda la oferta más alta para mí. Pero había otra cosa en la que jamás transigiría. Y eso era que debía elegir lo que era correcto. Por ello, les añadí un punto más a todos los presentes, que era firmar. La premisa del acuerdo es que no me uniré a ningún equipo. Al escuchar esto, el hombre de cabello rizado se puso de pie, afirmando que no solo ofrecerían 300 millones en bonos de firma, sino que también cumplirían con las condiciones que había propuesto. Sin embargo, para su sorpresa, volví a añadir la condición de querer formar mi propio equipo. Al escuchar esto, todos se quedaron sin palabras. No esperaban que los recién llegados que acaban de surgir harían tal demandas, dejando sus tarjetas de presentación y saliendo del hábitat. Sin embargo, justo después un hombre con gafas me entregó una tarjeta de presentación, diciendo que podía permitirme formar mi propio equipo. Pero al tomar la tarjeta de presentación, descubrí este gremio llamado P12 era uno que nunca había visto antes. Si hubieran participado en la primera o segunda liga, Wu podría ser Yusol. Solo después de preguntar, me enteré de que su presupuesto no era muy alto. Los cazadores contratados también terminarán sus contratos, pero lo que él podía garantizar era que reconstruiría un equipo centrado en mí. Y si más adelante había algo con lo que no estuviera satisfecho, podría reunirme personalmente con su superior. Al escuchar esto, también planeé incluir en la lista de gremios a los que quería unirme. Justo después de salir de la habitación, el utilero se acercó rápidamente, preguntándome si quería unirme a algún gremio. Sin embargo, mi respuesta no le causó envidia. ¿Rechazaste una tarifa de contrato de 300 millones de wones y aún quieres formar tu propio equipo?
Esto es una exigencia demasiado peculiar para un novato recién debutado. Naturalmente, yo sabía esto. Para que más gremios aceptaran esto, debía obtener mejores resultados en la final. Ya finalmente llegó el último partido de la tercera liga. Pero lo que nadie en el lugar esperaba era que el presidente del gremio participaría junto con los jugadores restantes. Y además, se uniría como un enemigo neutral. Esto, sin duda, en el resultado final del partido. Y después de investigar un poco, descubrí que el jefe detrás del grupo que a toda costa quería reclutarme era nada menos que Lee Geum-taek, el presidente del gremio que yo. Resulta que, poco antes, después de que Do-Hun y yo termináramos nuestra reunión de negocios, decidimos prepararnos para la final. Pero lo que dejó a Do-Hun muy perplejo fue: ¿por qué teníamos que ir al taller de reparaciones para la preparación previa? ¿Acaso tienes algo que necesite ser reparado? Parece que este tipo nunca ve los programas de partidos de cazadores profesionales para ganar en la final. Debemos preparar más dispositivos de activación de mana, como cartas bajo la manga, y no solo limitarnos a los anclajes de aire y los garfios. Luego, Do-Hun y yo fuimos al taller de reparaciones, bajo la guía de la chica de cabello rubio. Entramos en una habitación llena de dispositivos de activación de mana. Y ella, amablemente, nos explicó la preparación de estos, además de los conocidos anclajes de aire y garfios. Hay muchos más. Otros pequeños artilugios pueden ayudar en la batalla. Se dividen en 4 categorías principales. Son ofensivos, defensivos y de movilidad. La cuarta categoría es para usos específicos en partidas o jugadores especiales. Debido a sus limitaciones de uso, solo las 3 primeras categorías son de uso común en el mercado. Diciendo esto, le entregó un diamante azul. Un objeto como este pertenece a la categoría defensiva. Puede proporcionar al usuario una imitación de escudo que lo hace inmune a los ataques. Pero cabe señalar que, cuando el escudo se rompe, necesita tiempo para repararse. No es invencible. Luego, tomé el dispositivo ofensivo que estaba a un lado. Era algo parecido a una bomba mágica. En el instante en que la lancé, se produjo una enorme explosión. Aunque su poder era inmenso, no parecía ser de mucha ayuda para mí. Si pudiera manipularla con maná como una bala, sería genial. Justo en ese momento, Do-Hun me preguntó de nuevo, ¿para qué servía lo que tenía en la mano? Parecía una caja que contenía pelotas de golf. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, usé el dispositivo en su mano para aparecer detrás de él. Le apunté a la cabeza con una pistola y le expliqué que esto podía evitar que tu enemigo usara sus habilidades. Al ver este objeto, no pude evitar decir, siento que cada uno es una excelente opción. ¿No podemos llevárnoslos todos? Primero, nuestra energía mágica no es ilimitada. La cantidad de dispositivos que podemos activar también. Además, según los requisitos de la competencia, cada persona solo puede llevar 1 o 2 para participar. Al escuchar esto, Do-Hun se sintió instantáneamente, ya que tengo que elegir. Como luchador cuerpo a cuerpo, no necesito un escudo mágico, ni un bombardero mágico, pero tampoco necesito moverme detrás de alguien. Para un ataque furtivo, ese debería ser el dispositivo que elegiría un asesino sigiloso. Al ver que Do-Hun estaba le hice una sugerencia. ¿Qué te parece este? Pronto, llegó el día del anuncio del contenido de la competencia. Como la última competencia, los participantes comenzarán oficialmente en 6 días, y el mapa de la competencia es en el llamado campo de batalla de dioses. Es una zona montañosa y escarpada, con muchos bosques y estatuas decorativas. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de alegría. Después de todo, yo también había participado varias veces en él, así que conocía muy bien el centro de la Tierra y todo lo. Luego, Lee Min-hee anunció la lista de equipos. Para dentro de sí, los presentes fueron divididos aleatoriamente en 2 equipos. Afortunadamente, el objeto no apareció en el equipo contrario, pero las siguientes palabras de Lee Min-hee dejaron atónitos a todos los participantes, porque Lee Jin-cheol, el presidente del gremio de caza, iba a participar en la final, y se uniría como un enemigo neutral. Esto, sin duda, era un factor importante que afectaría el curso de... Sorprendido, también adiviné más o menos lo que quería hacer. Justo después de que el presidente del gremio se fuera, lo seguí, y le entregué un equipo de liga de tercer nivel. Había sido noticia por este asunto. Por eso sabía que él era. La creación de Ville 2 por Lee Jin-cheol aún no había sido expuesta. El presidente, al darse cuenta de la situación, me miró Así que, casualmente, dije, por lo que solo podía usar esta forma para engañar al presidente, haciéndole creer que tenía alguna habilidad para ver la identidad de las personas. Después, no quería revelar el hecho de que era un viajero del tiempo.